Ya Colosenses 3 del 1 al 4, lo hemos estudiado aquí los días jueves, pero este es un texto que está en esa carta que ilustra de alguna manera el género literario de discurso o discursivo. ¿Ya? En estas memorizaciones que hemos hecho, comenzamos con la narración. ¿Se recuerda Josué? Que es un versículo que está expresando verdades en este estilo de narración, de historia. La última clase estuvimos viendo aquellos textos expresados en poesía, con imágenes, con sus paralelismos, que fue el último que controlamos hoy día, Job. Entonces Dios expresa sus verdades en ese estilo poético. Y ahora el Espíritu Santo está expresando estas verdades, pero en este estilo de discurso, es decir, con lógica, apelando a la razón, como lo vimos en el video la semana pasada. Dice el apóstol Pablo, sí pues, aquí no está apelando ni al sentimiento, ni al corazón, ni a las imágenes, sino a este argumento de lógica, donde comienza con algo, nos lleva, nos convence y nos dice lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, lo que hay que creer o lo que no hay que creer, ¿ya? Así que aquí el apóstol Pablo nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Y aquí está explicando su argumento. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y otra vez vuelve a argumentar y nos dice, cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces, ¿va? Estos conectores, entonces, es decir, cuando ese momento ocurra, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Semejante a lo que ayer predicó el hermano Pedro, se recuerda 1 de Juan capítulo 3. ¿Ya? Y no tiene más misterio que eso, si es para memorizar un pasaje expresado en este género literario, género bíblico que es el discurso. Hay tres grandes estilos literarios expresados en la escritura, que son la narrativa, la poesía y el discurso. ¿Ya? Aquí está expresado en porcentajes. La narrativa abarca el 43% de la escritura, la poesía el 33% y el estilo del discurso es el 24%. ¿Ya? Eso ya lo hemos visto. La narrativa se expresa en la historia, en las parábolas y en las biografías. La poesía, como ya vimos, se expresa en los salmos, en la literatura de sabiduría y profética, pero que también se cruza con el estilo de discurso, ¿ya? Por ejemplo, Apocalipsis es profecía, pero que está expresada no solamente como poesía, sino también apelando a la razón. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, cuando le escribe a los hermanos Apocalipsis o Revelaciones o libros de revelación, está diciéndoles que crean algo, porque algo les está sucediendo a ellos, que era la persecución, era el desánimo, y cómo los anima, cómo los convence por medio de ese discurso poético y profético que encontramos en Apocalipsis, ¿ya? Y finalmente el último género que nos falta, que es el discurso o discursivo, que lo encontramos en los libros con leyes, por ejemplo Éxodo, Levítico, Deuteronomio, porque está apelando a la razón, a convencer. En los libros de sabiduría también lo encontramos, y principalmente en las cartas, es decir, las cartas o las epístolas están totalmente expresadas como discurso, aunque como usted descubrió, en las cartas encontramos algunos segmentos poéticos, ¿cierto?, donde se ocupa la imagen, el paralelismo, y también encontramos algunos aspectos narrativos muy pequeños. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Corintios, él está dando un discurso escrito, pero en algunos pasajes nos narra algunas de las cosas que él vivió cuando fue perseguido, por ejemplo ahí en la carta a los Corintios. Así que entramos
al último género literario, que es el discurso. Bien, entramos al discurso. Y como está ahí en nuestros apuntes, en la página 1, dice: en esta clase veremos los fundamentos muy básicos, muy sencillos, para el estudio de cuatro géneros, para el estudio de cuatro géneros diferentes que encontramos en la Biblia, los que tenemos al frente y están en sus apuntes en la página, no en la página 1, en la página 31. Sí. En la primera de estos apuntes, pero en la 31 ya. Nos encontramos con los evangelios y hechos de los apóstoles, las epístolas, vamos a ver los escritos proféticos y la literatura apocalíptica. ¿Por qué? Porque en estos libros o literatura predomina el estilo discursivo o de discurso, ¿ya? Por eso están agrupados en este último segmento de discurso, es decir, los evangelios y los hechos. Con las epístolas lo que predomina es el discurso. También en los escritos proféticos y en la literatura apocalíptica, pero que también tiene o está mezclado o incorpora el estilo poético. ¿Ya? Eso usted lo tiene en sus apuntes. Algunas consideraciones para interpretar y entender correctamente los evangelios y los hechos. ¿Ya? Cuando nosotros nos enfrentamos aquí a nuestros apuntes, en la página 31, dice a leer los cuatro evangelios y el libro de Hechos. No estoy leyendo los apuntes, 31. Juntos, evangelios y hechos proporcionan un entendimiento más comprensivo y completo de la vida de quién. De Jesús. ¿Y de qué iglesia? La iglesia primitiva. Ahora, ¿cuál es la iglesia primitiva? Se le denomina así ¿a qué iglesia? A los primeros cristianos, a la iglesia que nace en el libro de los Hechos, ¿ya? No es una iglesia de primitivos o que surgió en la prehistoria, que, entre paréntesis, la prehistoria no existe. No existe algo antes de la historia, ¿ya? Adán y Eva no son prehistóricos. O sea, ahí comienza la historia humana. Así que la iglesia primitiva es una definición de la iglesia que nace y surge en Hechos capítulo 2 hasta Hechos capítulo 28. Así que cuando leemos los evangelios y hechos, nos proporcionan un entendimiento más comprensivo y completo de Jesús, su vida y la iglesia primitiva. Cada uno de estos libros fueron escritos originalmente para sostenerse por sí solos como relatos independientes y suficientes de Jesús y sus seguidores. Así que antes de adentrarnos en cada uno de estos libros, permíteme hacer algunos comentarios generales sobre ellos, ¿ya? Y sigo los apuntes. Con respecto al género, los evangelios y hechos son géneros ligeramente diferentes. Y aquí hay una palabra, una definición que no existe en el español, ¿ya? Porque muy probablemente es una traducción del inglés. Pero aquí se define, ¿ya? Los evangelios son bios, que viene de biografía. Los evangelios reflejan un género del mundo antiguo llamado bios, que es un tipo de biografía antigua, ¿ya? No es la biografía actual o contemporánea, que si usted va a Wikipedia y va a buscar Pablo Neruda y va a aparecer una biografía de Pablo Neruda, ¿cierto? ¿Verdad? Con división, es decir, no sé, padres, nacimiento, infancia, juventud y los típicos puntos que aparecen en Wikipedia cuando usted busca la biografía de alguien. No, los evangelios corresponden a un estilo de biografía antigua que corresponde a los tiempos cuando el Nuevo Testamento fue escrito. Ya a diferencia de las biografías modernas, sigo la página 31, después de la palabra negrita que dice bios, que trazan el desarrollo físico, psicológico, personal, lo que hacen las biografías modernas, las biografías antiguas se centran ¿en qué? En eventos claves en la vida de una persona y su enseñanza, ¿ya?
recuerde que cuando nos enfrentamos a la literatura de la Biblia, es una literatura que por lo menos tiene 2000 años de antigüedad. Entonces no podemos ocupar ciertos parámetros modernos, porque eso sería anacrónico, ¿verdad? Que es un concepto cuando usted toma algo antiguo y lo trata de ver en la actualidad. Eso es anacrónico, ¿ya? Entonces no podemos cometer ese error. Si vamos a analizar la literatura, por ejemplo, de los evangelios, deberíamos analizar qué es lo que eran las biografías en esos años. Y las biografías hace 2000 años no era un desarrollo cronológico, lineal de un personaje, sino que se centraban en elementos o eventos claves de esa persona o de ese personaje, ¿ya? Es decir, si usted fuese a buscar, no sé, la bios de Heródoto, va a ser muy semejante a lo que usted encuentra en los evangelios, ¿ya? Heródoto fue un escritor, un poeta griego antiguo como Homero y otros. Segundo aspecto clave, legitimación. Hechos, a diferencia de los evangelios, es un ejemplo de un género de legitimación, es decir, un documento destinado a defender y brindar legitimidad a la iglesia primitiva y su desarrollo, ¿ya? Entonces, el libro de los Hechos no es una biografía como lo entendemos hoy, ni una biografía antigua, sino que en esos años, es decir, en los primeros siglos antes y después de Cristo, existía una literatura de legitimación que viene de legitimar algo. ¿Qué es lo que hace Lucas, quien es el autor de Hechos? Él lo que pretende es legitimar lo que sus ojos vieron, lo que sus oídos escucharon, ¿verdad?, de los testigos presenciales, y lo legitima para, en este caso, la persona que va a ser el lector de su tratado histórico. Hechos 1, del 1 al 3, leamos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día de hoy en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hasta ahí nomás, ¿ya? Se da cuenta que el propósito de Lucas es de continuar con lo que hizo en el primer tratado, un primer tratado que le escribió a un hombre llamado Teófilo, ¿cierto? Para poner en orden o para legitimar aquello que Teófilo, probablemente como un honorable, por la manera como se le describe, de convencerle de legitimar este mensaje cristiano. Y vayamos a Lucas capítulo 1 para ver qué es lo que fue el primer tratado, que representa en este caso Hechos, el segundo tratado. Lucas capítulo 1, del 1 al 4, leamos juntos por favor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Se fija, este es el sentido de legitimar, lo que pretende hacer Lucas con el libro de los Hechos. Así que cuando leemos los evangelios, que están expresados en este estilo de discurso, o cuando leemos los evangelios y el libro de los Hechos, no debe extrañarnos
que nos faltan cosas que quisiéramos, porque estamos acostumbrados a las biografías modernas, ¿cierto? Que nos enseñaban en el colegio. Es decir, no sé, Bernardo Higgins nació de tal papá y de tal mamá. En el año tanto sus papás viajaron su abuelito era de Irlanda, fueron a España, Bernardo Higgins estudió en Europa, perteneció a esta logia masónica, ¿verdad?, junto a los otros libertadores de América, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso usted no lo va a encontrar ni en los evangelios ni en Hechos, porque es otra literatura que tiene como propósito resaltar algunos elementos claves, enseñanzas clave, y a veces, como vamos a ver en los evangelios, no cronológicas, sino ordenadas de acuerdo a la intención y al propósito que el autor tiene en mente. ¿Ya? Y ahí vamos a ir explicando un poco más esto. Letra B, página 31, letra B. Cronología, dice entre signos de interrogación. Aunque los evangelios son relatos históricos, no siempre están ordenados cronológicamente. Algunos están organizados ¿de qué manera? Temáticamente. Por ejemplo, Marcos cuenta 5 controversias seguidas. Es decir, a Marcos, Juan Marcos, el que aparece en Hechos, a él no le interesa, como les dije ya, contar del año 1 de Cristo al año 33. No, él ordena su bios o su evangelio de manera temática. Es decir, él es como, ayer escuché este concepto, tormenta de ideas. No sé si alguien lo ha escuchado, ¿verdad? Entonces es como si Juan Marcos escribió una pizarra, su tormenta de ideas, ¿verdad? Ya, a ver, aquí tengo la enseñanza, aquí tengo los milagros, aquí tengo las controversias que tuvo con los fariseos, algunos de sus viajes. Entonces Marcos dice, a ver, ¿cómo represento mejor lo que quiero transmitirle a mis lectores? Y él lo ordenó temáticamente en base a estas 5 controversias, ¿ya? Que están en qué capítulo, ahí se me perdió la vista. Claro, que está entre los capítulos 8 y 12. Y en Mateo están las mismas controversias en los otros capítulos. Así entonces fueron escritos como otras bios de ese tiempo. Si asumimos que están escritas como historias del siglo XXI, no estamos entendiendo lo que ellas pretendían lograr, ¿ya? Así que no busquemos una cronología, y por eso que a veces cuando leemos Mateo y Marcos, uno dice, no, esto se contradice, ¿cierto? Porque Mateo pone unas cosas primero en su libro y Marcos empieza por otras. No sé, el Sermón del Monte en Mateo está muy al principio y en Marcos Lucas está más en la mitad de su evangelio. Sí, es que lo que ellos pretenden no es una biografía moderna ni cronológica, sino hablar o escribir por temas, ¿ya? Así cuando encontremos estas contradicciones supuestas, no son. Por eso tenemos que entender estas características de esta literatura discursiva del primer siglo. C, armonía. Letra C, armonía. Aunque cada uno de los evangelios ofrece diferentes puntos de vista, todos señalan lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? En negrita. Que Jesús es el Mesías prometido que murió por nuestros pecados. Eso es, ¿ya? Ese es el tema principal de todos ellos. Ya, ahora vamos a ir a nuestra pantalla, ¿ya? Ahora cambiamos acá y como siempre les voy a mandar esta información nueva, se las voy a mandar a su WhatsApp, ¿ya? Y va a encontrar aquí las fuentes de donde se extrajo. Sus 4 panoramas, un solo Jesús. Respecto a los evangelios, son 4 panoramas, pero es el mismo Cristo. Dice, los textos de los 4 evangelios relatan el nacimiento, vida, ministerios, enseñanzas, sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús. ¿De qué manera? Narrativa y discursiva. Cuando por primera vez se escribió ese mensaje fue un tipo nuevo de literatura. Aunque los 4 evangelios contienen información biográfica, histórica, su propósito es crear fe en Cristo de parte de los lectores, no de ser historias o biografías completas de Jesús.
¿Se recuerda cuando Juan nos da el propósito de su evangelio? Juan 20, lo voy a buscar yo. El apóstol Juan dice en el capítulo 20, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales. Estoy leyendo ahí Juan 20 y faltó el versículo 30-31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, el autor reconoce que su intención no fue escribir todo, pero 31, estas cosas se han escrito ¿para qué? Para que ustedes crean, para que creáis que Jesús es el Cristo. Es como si Juan nos pusiera el propósito de los 4 evangelios, y por algo Juan está puesto ahí como el 4.º evangelio. ¿Para qué les escribí estas cosas? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, es decir, esta acción continua de creer, tengáis vida en su nombre. Y esto se corresponde con lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Recuerde que los hermanos del de la primera iglesia, ellos no tenían Biblias. O sea, era un rollo que los pastores o los ancianos leían delante de la congregación. Por eso escuchaban ellos la escritura y estaba la fe, ¿ya? Bien, cada evangelio presenta, como les dije ahí, la vida y el ministerio de Jesús desde una perspectiva singular, única, con un propósito particular y para lectores específicos, ¿ya? ¿Por qué 4? ¿Por qué 4 evangelios, no 1? Así como los diversos medios de comunicación, a propósito de la contingencia, ofrecen una visión diferente de un mismo suceso, también cada uno de los evangelios aporta una perspectiva particular, ¿verdad? O por el teléfono. De la misma manera, aquí los escritores Mateo, Marcos y Lucas escriben con un mismo enfoque, aunque son diferentes medios de comunicación. Por eso estos 3 reciben el nombre de sinópticos, como aparece en sus apuntes, palabra derivada del griego que significa con el mismo punto de vista, es decir, sinóptico, ¿verdad? Que están ahí delante de usted. Es una visión en conjunto. Por eso que el propósito de estos evangelios sinópticos era como de ponerlos en columnas, como lo hacemos nosotros, y poder comparar lo que ellos están diciendo. Ya, el término surgió porque estos evangelios se parecen mucho entre sí, de tal manera que muchos hicieron copias de ellos, poniéndolos en forma de columnas, uno junto a otro, para poder tener una vista de conjunto o sinopsis de sus narraciones. Para resumir acá, los sinópticos, los 3 primeros evangelios, tienen una vista en común de los mismos acontecimientos, pero Juan tiene una perspectiva propia y diferente. De hecho, hay porcentajes, ¿verdad? Hay eruditos que han comparado el contenido de los 3 evangelios sinópticos y el porcentaje de coincidencia es altísimo. Sin embargo, cuando van a Juan, lo que Juan nos cuenta es, no sé, un 80% nuevo, que usted no encuentra en los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque Juan fue el último a escribir su evangelio. Algunos dicen cerca del año 90 después de Cristo. Entonces Juan dice, claro, a ver, los 3 evangelios ya están corriendo entre los primeros cristianos, año 90, ¿verdad? Ya los cristianos ya conocen Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y qué es lo que hace Juan? Voy a escribirles cosas que ellos no conocen, que no escucharon, pero que yo, dice Juan, palpé con mis manos, vi con mis ojos, tocante al verbo divino, como dice él, o en alguna de sus cartas. Por eso Juan no es sinóptico, porque no es la misma visión, sino una visión diferente, una perspectiva diferente. ¿Ya? Bien cortito. Mateo escribió su evangelio para lectores judíos, a fin de demostrarles a los judíos cómo Jesús cumplía la profecía del Antiguo Testamento
y así ofrecer pruebas de que él era el Mesías y Rey prometido. ¿Ya? Esto es un antecedente para que usted interprete mejor Mateo. ¿Cuál era el propósito de Mateo? Hablar de Cristo y que él era el Mesías, pero su enfoque va dirigido a los judíos. Por eso Mateo cita constantemente para que se cumpliese la Escritura. ¿Se ha dado cuenta de eso? Mateo, en todos los capítulos, recuerda algo de Cristo y dice, esto aconteció para que se cumpliese la Escritura o para cumplir lo que el profeta dijo. ¿Ya? Por eso también, mira ya en Mateo, vayamos por favor a Mateo, nos encontramos con la genealogía. Lo primero que hace es Mateo presentar la genealogía. ¿Por qué? Porque para los judíos la genealogía era clave. Su linaje, como lo encontramos en el Antiguo Testamento, se recuerda en Números, como lo encontramos en Esdras, cuando da, ¿verdad?, estos nombres en el capítulo 2. ¿Y qué es lo que hace el evangelista Mateo? Lo primero, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, no podía ser más judío, ¿verdad?, en este caso el Señor. Tiene ese propósito de decirle a los judíos que aún no creían, y también a los que creían, confirmarles que este hombre que él está mostrando es efectivamente el Mesías o el Cristo que ellos esperaban. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Marcos. Si usted lee Marcos, es como lo mismo de Mateo, pero no es tan así. Marcos es el evangelio más breve. Fue escrito por Juan Marco para lectores gentiles, no para los judíos. E incluye material recibido de Pedro. Juan Marco no es un testigo presencial. Él escuchó y redactó lo que Pedro, su medio familiar, le iba contando y transmitiendo. Bien, e incluye material recibido de Pedro. Este evangelio es un informe vívido y lleno de acción. De hecho, se conoce a Marco, el evangelio de Marco, como el evangelio de la acción. A Marco, y lo va a ver en nuestro apunte, es como si no le interesara la enseñanza y la doctrina. Lo que le interesa a Marco es contar una historia rápida, ¿verdad? Y al tiro comienza con Jesucristo haciendo cosas. De hecho, Marco no pone ninguna genealogía. ¿Por qué? Porque a los gentiles no les importan las genealogías, ¿verdad? Eran otras cosas. Y ya que le escribe a los romanos, es como los gentiles romanos, ¿qué le importaba a los romanos? Acción, ¿verdad? Acción. Hacer carreteras, hacer teatro, hacer palacios de gobierno, conquistar. Por eso el romano tiene el concepto de actuar. Por eso escribe ya de manera tan rápida y vívida Marcos. Como dice al final, enfatiza las acciones de Jesús en lugar de sus enseñanzas. Por eso Marcos se lee rapidito. Y para que usted le sirva como interpretarlo mejor. Lucas era un médico gentil, aunque algunos discutirían eso, ¿ya? Era un médico gentil que escribió, o sea, yo me refiero que algunos dicen no, que Lucas de ninguna manera era gentil. Yo creo que sí, por lo que dice Colosenses capítulo 4. Lucas era un médico gentil que escribió su evangelio para gentiles educados, o Teófilo, ¿se recuerda? Teófilo era un noble. Algunos dicen que era un gobernador, que era alguien de jerarquía, y está escrito de una manera más exquisita. De hecho, el griego que utiliza Lucas es más elevado que el de Mateo y el de Marcos. Quizás los que estaban asociados con la sinagoga, pero que no se habían convertido al judaísmo. Lucas presenta un informe completo y ordenado de la vida de Cristo desde su nacimiento hasta su ascensión. Lucas enfatiza las obras y enseñanzas de Jesús que explican el camino de salvación y el llamado universal del Evangelio. ¿Por qué? Porque Lucas era no solamente médico, sino que también historiador, ¿ya? Lucas es un historiador, él sabe escribir y hace un informe pormenorizado para ser leído por Teófilo y obviamente en la providencia del Espíritu Santo
para ser leído por hombres y mujeres con más educación. ¿Ya? Juan, que por lo general se considera que fue escrito por el apóstol Juan, es un evangelio más reflexivo, que enfoca a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Juan escribió para que sus lectores pudieran creer que Jesús es el Cristo y por lo tanto tener vida en su nombre. Juan incluyó muchos detalles que no se encuentran en los otros evangelios. Todos los eruditos dicen que Juan es un tratado más que biográfico, teológico de la fe cristiana, por la manera que está desarrollado, ¿verdad? Se recuerdan los 7 milagros, las 7 señales, los 7 yo soy. Juan está, no sé si existe, teologizando ya con la vida y la enseñanza del Señor Jesucristo. Veámoslo de manera sinóptica, ¿ya? Este es un cuadro sinóptico, de donde viene el concepto de los evangelios sinópticos, es decir, usted hace columna y compara, ¿ya? Este es un cuadro sinóptico que le va a servir a usted con respecto a los 4 evangelios, ¿ya? Esto es muy interesante. El público de Marcos es para los gentiles romanos. Ahora, esto no significa que no lo leyeron otras etnias, pero en su mente estaba principalmente eso. Lucas tiene en mente a los gentiles griegos, Mateo a los judíos y obviamente Juan, como lo dice Juan 3:16, es el evangelio universal para todo aquel que en él cree. Aquí hay un cuadro sinóptico temático. ¿Cuál es el tema de Mateo? Presentar a Jesús como el rey de Israel. ¿Cuál es el tema de Marcos? Presentar a Jesús como el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque recuerde que él está pensando en los romanos. La mayoría de los romanos del Imperio Romano eran esclavos, ¿se recuerdan, no? De ahí que viene la revuelta, ¿verdad? Una élite mínima, poderosa, llena de privilegios, y la plebe esclavizada, sin beneficios, sin nada. Entonces, ¿qué es lo que pretende Marcos? Es presentarle a estos orgullosos romanos que el libertador de ellos es un siervo, el siervo perfecto, ¿ya? Son como esas ironías del Espíritu Santo, pero que transformó al Imperio Romano, ¿verdad? Este imperio orgulloso de su maquinaria, de cómo había ordenado la sociedad, finalmente fueron salvados por un siervo, lo que ellos despreciaban y menospreciaban. El siervo de Dios, el siervo perfecto. Lucas, que está mirando a los gentiles griegos, los que piensan y razonan y buscan al hombre perfecto, que es lo que hicieron los grandes filósofos, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, buscando al hombre perfecto, el hombre ideal. ¿Y cómo les presenta a Jesús? Lucas como el hombre perfecto, el Hijo del Hombre. De hecho, mire, ¿de dónde surge la genealogía ya la vimos, de Mateo, de Lucas? ¿Ya? La genealogía de Lucas, capítulo 3. ¿Dónde termina la genealogía de Lucas? Bueno, en su discurso la termina, pero podemos decir dónde empieza la genealogía de Lucas. ¿Quién puede leer el verso 38 de Lucas 3? Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Muy bien, ¿se fijan, no? A Lucas no le preocupa presentarlo como el judío perfecto, porque no le está escribiendo a los judíos. ¿Cómo lo presenta? Como el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, ¿verdad? Hijo de Dios, de alguna manera el segundo Adán que vino a cumplir su propósito, ¿ya? Y Juan lo presenta como el Hijo de Dios, que es lo que dice repetidamente el Evangelio de Juan. Así que aquí vemos un cuadro de Cristo, ¿cierto? Es lo maravilloso cuando nos aplicamos a estudiar la Escritura en su conjunto, ¿ya? Y para eso los eruditos nos ayudan, porque generalmente a nosotros nos va a costar llegar a este entendimiento en un estudio solitario del escritorio. Entonces aquí los evangelios nos presentan un cuadro de Jesús como rey y siervo,
el contraste, ¿no? Rey y siervo, o sea, el rey y el siervo al mismo tiempo. Pero también nos presentan a Jesús como el hombre y Dios mismo. ¿Se fija o no? Entonces, la Escritura, al igual que los Salmos, cuando leemos los Salmos es como que está desordenado, pero vimos el lunes pasado que el libro de Salmos está ordenado de manera inteligente por alguno de los siervos de Dios que lo ordenó. Hizo esta antología ordenada, intencional. Y lo mismo pasa con los evangelios. Ahora, no es que Marco se puso de acuerdo con Mateo y con Lucas y con Juan hicieron un concilio, ¿ya? Un gabinete de ministros. Y se pusieron de acuerdo a ellos. Mira, Mateo, ¿tú te gustaría escribir a los judíos? Perfecto. En mi pueblo les escribo. Lucas, no. Esto lo hizo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró, se recuerda lo que dice Pedro, él movió a estos santos hombres, pero estos hombres escribieron con su aporte humano, su lenguaje, sus estudios, sus defectos, si ellos no eran perfectos, ¿verdad? Pero de alguna manera esta humanidad que escribieron ellos, el Espíritu Santo lo cubrió de tal manera que salió un producto sin pecado. Hicimos la analogía, se recuerda, así como María, que era una mujer pecadora, porque ella asimismo lo confesó en su Magnificat. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Cubre a este santo ser. Y aunque nace de mujer, nace sin pecado. Esta es la maravilla y el misterio de la palabra de Dios, ¿ya? Así que eso les va a servir, yo creo, bastante para cuando lean los evangelios y lo interpreten. El libro de los Hechos, dice aquí los apuntes, finalmente, página 33, Hechos. Finalmente llegamos a Hechos, que explica cómo el evangelio avanza a las naciones. O sea, eso como un resumen en una frase, ¿ya? ¿De qué trata Hechos? Explica cómo el evangelio avanza a las naciones. Las figuras claves son Pedro, Esteban, Felipe y Pablo. Aunque hay muchos personajes, pero es como si Lucas en torno a estos 4 predicadores: Pedro, Esteban, que después muere, se recuerda, es el primer mártir. Después pasa Felipe, ambos diáconos, no del oficio, pero servidores a las mesas. Y finalmente termina el libro de los Hechos en base poniendo como protagonista al apóstol Pablo. Hay 2 tipos de discursos notables acá. Hay varios discursos, pero se resumen en estos 2 discursos: los discursos misioneros, que son aquellos que son un llamado a creer el evangelio, y los discursos de defensa, explicación de la fe cristiana. Ya cuando usted ve a Pedro generalmente su discurso o predicaciones son predicaciones, pero son discursos, ese es el estilo, ¿verdad? Que apela a la razón, a un convencimiento y los llama a tomar una decisión. Generalmente son misioneros o evangelísticos, pero dice, los llama a creer. Pero hay muchos de los discursos de Pablo que son de defensa, porque Pablo defiende el cristianismo y lo hace frente a los judíos en varias oportunidades, lo hace frente a los hombres de eminencia, no sé, el rey Agripa, no recuerdo otro de los nombres, pero él defiende la fe, como lo hace también ante los griegos en Hechos 17, ahí en Atenas. Él da un discurso de defensa, pero también hace un llamado evangelístico al final. El libro termina con una nota triunfal, leo los apuntes, con el evangelio llegando a Roma, es decir, al corazón mismo del imperio que gobernaba todo el mundo. ¿Usted ha visto mapas del imperio romano de esos siglos? Bueno, cuando usted ve el mapa del imperio romano, era un monstruo el imperio romano. O sea, era como las profecías que vio Daniel, ¿no? La cuarta parte de esta gran estatua
¿verdad? Esto de hierro y de barro en sus pies, y es algo increíble cómo el Imperio Romano conquistó todo el mundo conocido. Y el Evangelio que surge aquí, ¿verdad? En Jerusalén, que es para las patadas para los romanos, ¿verdad? O sea, Jerusalén, los judíos no tenían ni un valor para los romanos. Pero de ahí, de ese puntito, surge, lo vamos a ver en los mapas después, surge el cristianismo y llega al corazón de Roma. Entonces, Lucas nos está mostrando algo muy, nos está mostrando algo muy significativo. El Evangelio llega al corazón de Roma por medio de la predicación de Pablo. Ahora llega de una manera providencial, porque no llega el Evangelio a Roma como él quiere. ¿Cómo llega Pablo a Roma? Preso. ¿Ya? Preso. Aunque el Evangelio ya llegaba antes de él. Recuerde que ya había una iglesia en Roma cuando Pablo le escribe, así que Pablo no fundó Roma, pero después llega, y ahí está la escena al final, y no sabemos si se presentó a César. Recuerde que él apeló a César, ¿se acuerdan? ¿No? Él lo ha hecho. Y imagínense la valentía de Pablo de ir y de decir: yo quiero presentar mi causa, mi defensa a César. No sabe, bueno, en el cielo vamos a ver qué pasó ya, cuando hablemos con él. Ya, ahora vayamos a nuestros apuntes. Voy a hacer una pausa acá. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a los evangelios? Porque me salté eso. ¿Hay alguna pregunta con los evangelios? ¿Entendieron cómo este cuadro sinóptico, el propósito de cada uno, lo que abarca? Y hay muchos otros detalles interesantes, pero no es el propósito de esta clase. Ya, pero cuando usted lo ve de esta manera, usted va a interpretar mejor cada uno de los evangelios cuando lo lea, y no va a quedar con esas dudas. Sí, pero Juan dice esto y Mateo dice este otro. Ahora, cuando existen estas controversias entre evangelios, hay mucha literatura buena que responde a esto. Es decir, lo que dicen que no encaja en los evangelios, esta es la explicación. Y también hay libros que se llaman Armonías de los Evangelios. Es decir, que es un librito que explica y armoniza los relatos de los 4 evangelios, y es un recurso muy bueno que le ayuda a entender, ¿verdad?, cómo comenzó Cristo su ministerio, y hace como un resumen de todos los evangelios y arma una película, una historia continua en base a los 4 evangelios. Hay uno muy bueno que es de Pablo Off,